Estamos en el año 2060, llegando a fines de la primavera. Mi nombre es Mariana y tengo 62 años. Me encuentro escribiendo, muy triste y solitaria, esta carta para contar a ustedes la situación actual del mundo. Primero les contaré que la contaminación, es decir, la presencia en el ambiente de cualquier agente químico, físico o biológico que es nocivo para el bienestar de la población y la vida animal o vegetal, es el principal enemigo de nuestra querida Tierra. Paso a mencionarles las condiciones de nuestro planeta. Para empezar, las partículas contaminantes que se encuentran en la atmósfera obstruyen los estomas de las plantas, impidiendo su fotosíntesis. Esto tiene graves consecuencias para la purificación del aire que respiramos. Además, por esto también disminuye la producción de plantas comestibles. La contaminación del aire es hoy la principal causa medioambiental de muerte, incluso por encima del consumo de agua no potable. Cada año hay millones de muertes prematuras por la exposición a partículas contaminantes que causan fallas respiratorias. La población mundial aumentó demasiado en los últimos años y la mayor parte de ella es urbana. Hay mayor producción de desechos y consecuentemente más contaminación. A medida que la población aumenta, también lo hacen las posibilidades de propagar virus de persona a persona y provocar epidemias. Los científicos dicen que cuantas más personas haya en un área, mayor será la tasa de infección. Por esto, estamos obligados a usar barbijos cuando salimos a la calle, como ocurría en Japón para evitar la transmisión de enfermedades hace 50 años. Debido a los óxidos de nitrógeno emitidos por volcanes y tormentas, la capa de ozono sigue sufriendo un deterioro que, aunque es menos significativo que cuando era joven, tiene aún graves consecuencias relacionadas con el aumento de radiación ultravioleta. La principal es el cáncer de piel, que es una de las enfermedades más comunes en la población. Pero, además, la radiación causa trastornos oculares como cataratas o ceguera. Por este motivo, se nos recomienda usar lentes adecuados para proteger nuestros ojos cuando salimos a la calle. La radiación no solo nos afecta a los humanos, sino también a nuestras mascotas. Por ejemplo, no debemos exponer a nuestros perros, los pocos que tenemos, a esta, ya que esto puede causarles la formación de cáncer de piel y daños en su visión. Ya que no pueden estar al aire libre, se han creado parques artificiales, donde el pasto es sintético y la luz proviene de grandes lámparas instaladas en los techos. A diferencia de los parques y plazas a los que solíamos ir, estos debemos pagarlos y no son nada baratos. Sin embargo, el no llevar a los animales allí es considerado un acto de maltrato animal y podemos ser condenados a entre 15 días y 1 año de cárcel. La lluvia ácida es muy común y tiene terribles consecuencias. Al caer sobre las hojas de los árboles y plantas, las gotas ácidas las atacan, haciendo que éstas se vuelvan amarillas y luego caigan. Además, las gotas acidifican los suelos, provocando la pérdida de los minerales que la vegetación necesita. De esta manera, estamos perdiendo gran parte de las superficies de los bosques e incluso cultivos. Las sustancias contaminantes presentes en los suelos luego se desplazan hacia ríos y lagos, cambiando el pH de estos cuerpos de agua. Una vez que el pH es menor a 5, toda la vida presente en esos cuerpos de agua muere por el nivel de acidez. Más de la mitad de la biodiversidad en agua dulce en el mundo se ha perdido, y las pérdidas serán mayores con el paso de los años. Por este motivo, ya no está permitida la pesca, tanto la deportiva como la de subsistencia. Las comunidades que dependían de esta debieron dejar sus hogares y trasladarse a zonas donde pueden tener acceso a otras fuentes de alimentación. Debido al cambio climático sobre el que siempre escuchábamos, los glaciares y hielos se derriten, lo cual provoca un ascenso del nivel del mar. Esto ha inundado algunas de las áreas costeras a las que mis padres me llevaban de vacaciones cuando era pequeña, como Villa Gesell o Mar del Plata. Cada vez que paso junto al cuadro donde está la foto que tomé en mis vacaciones en Miami, me entristece pensar que en pocos años esa ciudad quedará sepultada bajo las aguas del mar, como también ocurrirá en lugares como Nueva York o Río de Janeiro, según las predicciones de los científicos. En los últimos años, la temperatura media ha aumentado unos 3 grados centígrados y esto alteró los patrones de lluvia. En algunos lugares, las precipitaciones han aumentado, lo que llevó a un aumento de la humedad atmosférica, favoreciendo el incremento de las plagas de insectos y consecuentemente la transmisión de enfermedades. En otras zonas ha habido una disminución de precipitaciones, lo que ha producido sequías y como consecuencia una disminución en la producción agrícola y ganadera por la falta de agua. Las inundaciones y sequías han obligado a millones de personas a abandonar sus hogares. No obstante, la disminución de precipitaciones no es la única causa de la falta de agua. De hecho, la principal causa es la contaminación. Ya casi no existen fuentes de agua dulce sin contaminar y es muy difícil conseguir agua potable. Para evitar el derroche del agua que nos queda, solo podemos tomar un vaso de agua por día y eso solo si tenemos la suerte de conseguirla. Algunas personas no pueden acceder ni siquiera a un vaso de agua por día y por lo tanto beben agua contaminada.
Enfermedades como gastroenteritis y disentería son comunes en la población más pobre. La deshidratación nos produce mareos y una constante sensación de cansancio. En casos extremos puede provocar una entrada en coma o incluso la muerte. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Nosotros somos los culpables ya que no cuidamos el agua cuando tuvimos la oportunidad. Debido a la contaminación en los cuerpos de agua por desechos tanto domésticos como industriales, hemos perdido cientos de especies marinas y, como ya mencioné antes, no tenemos suficiente agua para darle de beber a los animales ni para regar los cultivos. Por esto, casi todos los alimentos que consumimos son creados en laboratorio y no contienen los nutrientes que necesitamos. La deficiencia de estos también produce distintas enfermedades como el escorbuto en el caso de la deficiencia de vitamina C u osteoporosis por la deficiencia de calcio-fósforo. La contaminación del suelo es otro factor que afecta a la producción de alimentos. La ingesta de alimentos contaminados puede provocarnos intoxicaciones por metales pesados, por ejemplo. Además, la contaminación reduce la fertilidad del suelo, por lo que no muchas plantas pueden crecer en él. Por otro lado, esta contaminación también deteriora el paisaje, ya que las sustancias tóxicas matan o degradan especies vegetales. Esto repercute en las especies animales que se alimentan de ellas, lo que a largo plazo trastorna las cadenas tróficas. En el pasado se hablaba de sobrepastoreo y de monocultivo. Por estas prácticas no sustentables, nuestros suelos hoy están degradados. Esto significa que se ha deteriorado su estructura y ha disminuido su capacidad de retención de agua, por lo que la escorrentía es un fenómeno común. Las aguas de lluvia avanzan sobre las tierras y las lavan de los pocos nutrientes que les quedan, perjudicando así a los cultivos. Asimismo, al llegar a zonas de poca pendiente, las aguas se acumulan, produciendo inundaciones. Esta degradación de los suelos también fue causada por la deforestación, ya que al quedar desprotegido de la cubierta vegetal, el suelo se degradó más fácilmente. Por otra parte, ya que los árboles liberan oxígeno, la deforestación provocó una disminución en los niveles de oxígeno en el aire. La falta de oxígeno provoca la muerte de las células cerebrales. Los bebés y niños son víctimas de esto, que está afectando sus niveles de inteligencia y su capacidad de lenguaje. Además de liberar oxígeno, los árboles absorben dióxido de carbono. La falta de estos es una de las causas del efecto invernadero y el cambio climático, ya que el dióxido de carbono presente en la atmósfera absorbe la radiación infrarroja y produce su calentamiento. Cuando era joven se hablaba mucho de la sobreexplotación de recursos como los combustibles fósiles y los minerales. A pesar de eso, la gente no prestó atención y hoy casi no quedan reservas de estos que, como todos sabemos, tardarán millones de años en regenerarse si es que lo hacen. Por suerte, varios avances tecnológicos nos permiten tener aún energía, ya que las celdas solares no servían en días nublados o durante la noche. Se buscó una solución y se logró colocar las celdas en el espacio, en la órbita terrestre. Allí captan la radiación solar constantemente y la convierten en energía que se transfiere a la Tierra en ondas de radio. Debido a que la energía solar es una fuente de energía renovable inagotable, es ahora nuestra principal fuente de energía. Llegando al final del relato, me lamento muchísimo por haber sido una de las personas que destruyó nuestro hogar. Desearía poder volver el tiempo atrás y recomponer todos los daños causados, concientizando a mi entorno, principalmente a mis hijos. Podría haberles ofrecido una mejor educación con respecto al cuidado de nuestro planeta. Además, podría haber reciclado los productos que ya no utilizaba. Si tan solo le hubiera hecho caso a esa amiga que me obligaba a tirar ese pequeño papelito en el tacho de basura, tal vez no hubiera contaminado mi entorno como todas las demás personas lo hacían. Me arrepiento de haber dejado que el agua fluyera mientras me lavaba los dientes, lavaba los platos o me duchaba por varios minutos. También recuerdo cuando trabajé en el campo, donde se hacía un daño masivo al suelo y sin darme cuenta fomenté la contaminación. Entonces pienso y repito, cada vez que recuerdo cada granito de arena que aporté para llegar a lo que es nuestra tierra el día de hoy, ¿por qué no me informé al respecto?